Vamos a poner la mirada en el aspecto económico de este anuncio y lo vamos a hacer con Luis Carlos Sánchez, es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y profesor del Máster en Gestión Empresarial del Deporte de la Universidad de Vigo. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, creación de una Superliga, hemos visto que tanto la UEFA como la FIFA se han pronunciado, la UEFA queriendo imponer sanciones, pero antes de ir, pues bueno, más allá de la anécdota, ¿no?, que nos deja por parte de los tweets, los memes que ya se han hecho al respecto, sí que me gustaría analizar en términos económicos qué supone la creación de esta Superliga, cómo afecta económicamente a la UEFA y a la FIFA y por qué se están mostrando en contra. Entendemos que porque pierden tajada del pastel económico, pero queremos saber si hay algo más allá. Efectivamente, supone un cambio radical al deporte europeo, ¿no? Hasta hace poco siempre se hablaba de dos modelos en el deporte, el modelo norteamericano y el modelo europeo, ¿no? El modelo norteamericano estaba basado en ligas cerradas, en franquicias, que eran los que controlaban el deporte, y en el modelo europeo se basaba en federaciones deportivas, ¿no?, que eran las que organizaban las competiciones, las reglas y que establecían una competición en forma de pirámide, ¿no?, desde los niveles más bajos a los más altos, ¿no? Esos dos modelos pues se está rompiendo el modelo europeo porque esto supone obviar absolutamente a las federaciones. Es decir, son los propios equipos los que van a organizar una competición, van a establecer quién participe y quién no, porque son ellos mismos los que se han autodenominado para acceder a esa Superliga. Pues, por ejemplo, van a participar 6 equipos ingleses, de los cuales solo 2 están actualmente entre los 4 primeros de la Premier League y, por tanto, solo esos 2 tendrían garantizado su participación en la Champions League del próximo año, ¿no? Es decir, ya no habría unas reglas a las que establecerse, sino sería una liga cerrada en la que los propios equipos serían los que decidieran, ¿no?, igual que en las franquicias norteamericanas. ¿Y eso en qué deja a las federaciones? Pues en un papel muy secundario, ¿no? No debemos pensar nada más, por ejemplo, el caso de la FIBA, de la Federación Internacional de Baloncesto, el escaso peso económico que tiene, dado que todas las estrellas juegan en la NBA y la NBA obvia absolutamente cualquier tipo de participación en competiciones FIBA, ¿no? Y eso hace que esa federación tenga un papel absolutamente secundario, más enfocado al deporte base que a otra cosa, ¿no? Esta irrupción de esta Superliga supondría borrar absolutamente la importancia enorme que tiene económica para la UEFA, ¿no? La UEFA es hoy por hoy la organizadora de la competición más rentable, que más ingresos tiene por equipos, que es la Champions League, y pasaría a desaparecer todos esos ingresos que ahora mismo pasan por la UEFA. ¿Quién decide quién participa o no en base al reglamento que establece de participación por cada liga nacional y la que decide cómo se reparten esos ingresos generados, ¿no?, y en las que participan todas las federaciones de los países de Europa, tanto los grandes como los pequeños, y por tanto eso supone una absoluta ruptura, supone una absoluta voladura del sistema actual europeo, ¿no?, y por tanto puede hacer que la UEFA pierda totalmente ese control económico que tiene sobre el deporte, como sufren los deportes norteamericanos con la FIBA o con el béisbol o el fútbol americano. De hecho, hemos visto las reacciones por parte de distintas personalidades. Bueno, Javier Tebas no se ha callado, por supuesto, y ha lanzado un tuit, ¿no? El presidente de la Liga ha dicho que al final van a salir del bar de las 5 de la mañana, de la clandestinidad, los gurús de la Superliga, embriagados de egoísmo e insolidaridad, no me sale la palabra, y bueno, mencionaba, ¿no?, a la UEFA, a la Liga, para dar, por así decirlo, darse apoyo, entendiendo que también respaldan su opinión. Decía, llevamos tiempo trabajando en este momento y van a tener su debida respuesta, pero ante esta reacción de críticas también hemos estado leyendo lo que tienen que decir los clubes al respecto. El Atlético de Madrid se ha pronunciado y de hecho ha dicho que la creación de esta nueva liga se produce en un momento de inestabilidad en el modelo actual económico del fútbol europeo. Ha dicho, ¿no?, que es una inestabilidad que ya era pronunciada, pero que de alguna forma
forma la situación de la crisis sanitaria ha acelerado, como en todo lo demás, lo hemos podido ver no solo en el fútbol, en todos los demás sectores. Entonces, ¿cuáles son los principales focos de esa inestabilidad a la que apela el Atlético de Madrid? Entendemos, por tanto, no sé si podemos llegar a entenderlo de esta forma, suena un poco a un golpe sobre la mesa por parte de los clubes denunciando una situación que se estaba extendiendo hasta el momento y de alguna forma es, no sé si entenderlo como una especie de rebelión, ¿no? Ante la situación en la que estaba viviendo ahora mismo el modelo. ¿Cuáles son las principales flaquezas, las debilidades que había en estos momentos en el modelo económico del fútbol europeo? Bueno, efectivamente, un cambio tan radical como el que estamos viviendo no es algo que se produzca de la noche a la mañana, ¿no? Ha habido muchos intentos. Hemos pensado que hace 20 años se formó el G14, el famoso G14, en el cual los equipos empezaron a organizarse a espaldas de las federaciones y de las ligas nacionales para exigir un mayor peso en sus decisiones, y a raíz de todo eso ellos han ido ganando, ¿no? Lo primero que hay que señalar, y yo creo que es claro, es que el COVID no tiene absolutamente nada que ver en este anuncio. Es cierto que el COVID ha supuesto una reducción de ingresos, eso es cierto, pero es cierto que la situación económica o de dificultades que tienen los equipos de fútbol no tiene nada que ver con el nivel de ingresos. Cuando el Fútbol Club Barcelona ha alcanzado las mayores cuotas de ingresos, que han sido estos dos últimos ejercicios, ha sido cuando ha obtenido peores resultados económicos, más pérdidas. ¿Por qué? Porque sus gastos son mayores que sus ingresos. El problema no es el importe total de los ingresos, sino cuánto gastas en relación a tus ingresos. Los ingresos han crecido exponencialmente en los últimos años en el fútbol europeo, y eso no ha impedido que los equipos sigan atravesando crisis económicas. Por lo tanto, no es un problema de ingresos, ¿no? Es más, realmente estamos en una situación de mejora de la situación económica gracias al establecimiento de normas de juego limpio financiero por parte de la UEFA, que sí han sido útiles para reconducir la situación económica, ¿no? Por tanto, hemos de desligar el asunto del COVID, que bueno, pues ha coincidido y han aprovechado esa disculpa, pero en absoluto tiene nada que ver. Sí es cierto respecto a la inestabilidad. Y esa inestabilidad viene provocada por los continuos parches que se han realizado, ¿no? Y el primero es la propia concepción de la Champions League, ¿no? De una competición que mueve una cantidad ingente de dinero y de los cuales, bueno, pues se benefician una serie de equipos, ¿no? Yo comentaba que esto ya empezó cuando hablamos en el G14, en los años 2000, ¿no? Pero si recordamos aquellos que eran los 14 equipos más potentes del continente, que serían un poco el equivalente a los que ahora promueven la Superliga, pues de aquella pues teníamos al Ajax de Amsterdam, teníamos al PSV Eindhoven o teníamos al Oporto, ¿no? Equipos que han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Porque los equipos grandes de ligas pequeñas no han podido competir con aquellos que participan en ligas potentes con muchos ingresos, ¿no? De esa forma, aquellos equipos que han participado tradicionalmente en las ligas nacionales potentes, es decir, las grandes ligas como la Premier, la Liga Española o la Bundesliga o la Liga Italiana, han obtenido grandes recursos que les ha ayudado a competir en la Champions League. Y gracias a eso han conseguido un importe ingresos muy superior al resto de los competidores, que además eso lo que ha hecho ha sido adulterar las ligas nacionales. Porque en las ligas nacionales ahora hay más desigualdad porque hay unos equipos que reciben un montón de dinero de la Champions League. Y la Champions League es desigual porque están jugando equipos que juegan en ligas con importantes contratos de derechos de televisión, como puede ser Inglaterra o España, con pequeños países como Bélgica o Holanda, que no tienen acceso a esos contratos. Por lo tanto, eso da una inestabilidad al sistema que ha hecho que, bueno, pues que, por ejemplo, la fase de grupos de la Champions cada vez sea más anodina porque hay más diferencia entre esos equipos, ¿no? Este sistema de estos parches continuamente que se han hecho con la Champions League y con el reparto de ingresos de la Champions League, lo que ha provocado es que haya 20 equipos en el continente que logren el 41% de los ingresos de todo el fútbol europeo. Y cuando hablo de todo el fútbol europeo, hablo de la primera y la segunda división de todos los países europeos. Polonia, Suecia, Portugal, Bélgica, Holanda, las 5 grandes, Grecia, todo ese dinero que genera el fútbol en el continente, el 40% se lo llevan solo 20 equipos. Es decir, ha habido una concentración bestial de los ingresos. Y eso ha hecho que la competitividad sea absolutamente desequilibrada, ¿no? Y tanto en las ligas nacionales como
en las competiciones europeas. Porque esto viene ahora a otra cuestión. ¿Por qué se oponen tanto las ligas nacionales a esta Superliga que en principio solo afectaría a la Champions League? Porque realmente es solo el primer paso, porque les va a afectar a ellos, porque va a incluir mayor desequilibrio, va a dar más poder todavía a esos equipos poderosos y, por tanto, va a hacer que la situación sea totalmente más insostenible, ¿no? Y para llegar pues, bueno, pues a lo que están buscando los equipos, que es un modelo cerrado de franquicias al estilo americano. Que la razón por la que inversores norteamericanos han estado invirtiendo en equipos de fútbol no ha sido más que para eso. Ellos tienen un modelo de éxito en Estados Unidos donde ganan mucho dinero y se daban cuenta que en Europa no existía ese modelo. Y han comprado equipos, han presionado para lograr imponer ese modelo, que es donde podrían obtener los beneficios, ¿no? Y, por tanto, esa es un poco la cuestión. Por tanto, es cierto que hay una situación de inestabilidad que requería una reforma. La propia UEFA ha aprobado su comité ejecutivo en la mañana de hoy esa reforma, ¿no? Que incluya más partidos, más equipos, e incluso en las negociaciones que se estaban estableciendo, la UEFA llegó a ofrecer una cesión del 49% de la futura sociedad que explotaría la Champions a los equipos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los equipos han rechazado esa oferta y quieren poder de veto, es decir, quieren todavía más poder porque consideran que, bueno, pues que tienen ese rol, ¿no? Por tanto, es cierto que la situación requería una reforma, pero sí es verdad que esa reforma, en vez de ser una posibilidad de mejorar la competencia y el acceso a los recursos mediante un sistema piramidal, que es un poco lo que estaba intentando la UEFA. La UEFA ya estaba un poco configurando la Europa League como si fuera una segunda división, lanzaba para la próxima temporada también una Conference League que era como una tercera división, es decir, trataba de mantener una estructura piramidal para que más equipos pudieran beneficiarse de ese dinero del fútbol, ¿no? Por tanto, es verdad que la situación es sostenible y se da una reforma, pero no necesariamente pasaba por esta Superliga cerrada y mucho menos tiene que ver pues, con una hipotética falta de ingresos por el COVID. Es decir, Luis, por resumir, la situación que se da de inestabilidad es existente en el modelo económico del fútbol europeo. La Superliga no nace ni mucho menos como una solución ante esa inestabilidad, sino que lo que hace es aumentar el desequilibrio existente entre los distintos equipos. ¿Es eso? Efectivamente, es decir, lo que va a hacer la Superliga es añadir todavía aún mayor desequilibrio. Exacto. Hemos pensado, por ejemplo, en el caso español. Ahora mismo hay una gran diferencia entre Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y mismo el Atlético de Madrid con el resto de los equipos. Pero sí es cierto que había una cuarta posibilidad de plaza Champions, que otorgaba también bastante dinero, que se estaba beneficiando el Sevilla, que equipos podían participar en la Europa League, que eso era un camino para ir a la Champions League y también de esa forma recibían importantes recursos, y eso, si al final se aprueba este cambio de modelo, va a desaparecer. Y por tanto, las diferencias de esos tres equipos con el resto van a ser aún mayores. Cuando sean aún mayores, ¿qué va a ocurrir con la Liga Nacional? ¿Va a ser sostenible? Es decir, que haya tantas diferencias, haya todavía mayores diferencias. Es decir, a los equipos grandes además no se van a jugar el participar en la Champions League. Es decir, es posible que el Real Madrid le vaya a dar igual acabar tercero que acabar quinto o sexto, porque él sí tiene garantizado esa presencia en la Superliga. Por tanto, lo único que va a hacer es añadir más desequilibrios, añadir más desigualdad y por tanto va a hacer que los pocos restos de esa estructura abierta que teníamos, de ese modelo europeo de deporte, desaparezca. Es decir, efectivamente lo que se va a añadir son más desequilibrios y es simplemente un paso más a ese sistema de franquicias, que es lo que quieren los inversores americanos que controlan hoy por hoy el fútbol europeo, ¿no? Que ahora son ellos mismos los que se consideran los 15 elegidos, nadie los ha elegido, han sido ellos, ni siquiera, como digo, en el caso del fútbol inglés, son los que están actualmente encabezando la clasificación. Y lo que quieren es que después sean ellos los que, pues como ocurre en la Liga Norteamericana de fútbol, decidan abrir una nueva franquicia, saquen a subasta y decidan qué ciudad pues es afortunada o agraciada con un nuevo equipo que se incorpore a su liga, ¿no? Y por tanto, esto
esta nueva estructura de la Superliga. Aunque ellos ahora un poco intenten decir que no nos vamos a despegar de las ligas nacionales, que vamos a seguir jugando allí, que solo queremos los juegos por semana, simplemente lo que eso es un paso intermedio y es insostenible. Pues nos quedamos con esa reflexión final y muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor, a contextualizar la realidad, ¿no?, de lo que se está viviendo a nivel económico dentro del mercado futbolístico. Luis Carlos Sánchez, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y a su vez profesor del Máster en Gestión Empresarial del Deporte en la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias, buenas tardes.